No apagues las luces. Oscuridad. La oscuridad es fría y siniestra. La oscuridad es un lugar que todo ser vivo se quiere alejar. La oscuridad es el sitio más tenebroso que se pueda imaginar. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué todos en algún momento de nuestra vida tenemos miedo de esto? La infancia. La infancia es siempre ese momento porque siempre nos imaginábamos cosas horribles como fantasmas, monstruos debajo de nuestra cama o dentro de nuestro armario. Y puede que incluso payasos asesinos. Es algo normal tener miedo en aquella época por el simple hecho de que nos imaginábamos aquellos seres que nos aterraban. Pero, ¿de verdad era nuestra imaginación aquellos que de niños veíamos? David era un niño de unos 4 años, de cabello castaño, ojos de los mismos colores profundos y grandes. Era muy alegre y energético y vivía solo con su madre Melinda. Solo había alguna cosa que todo niño temía: la oscuridad. Cada noche, David le pedía a su madre que se quedase con él hasta dormirse, a lo que Melinda aceptaba. Cuando Melinda veía a David dormido, le arropaba, le besaba en la frente, apagaba la luz y se marchaba de su cuarto. A mitad de la noche, David escuchó un ruido en el pasillo. El niño, al oírlo, miró a la puerta y vio que se abría. Rápidamente se escondió entre las sábanas, por puro terror. David podía ver a través de sus sábanas. Observó una sombra el cual tenía unos ojos rojos y brillantes. La figura estaba observando el lugar donde el niño estaba. Empezó a acercarse y una vez enfrente de la cama empezó a tirar de las sábanas. David no dejaba que aquel ser quitase esa capa de protección que él tenía de puro miedo que éste tenía. El ser tiraba cada vez más violentamente de las ropas, llegando a un punto de rasgarlas que hizo que el crío viese por completo al ser, hasta que David gritó con todas sus fuerzas llamando a su madre. El ser se detuvo y se marchó. Melinda entró en la habitación de su hijo, encendió las luces y vio todas las sábanas hechas un desastre y a David llorando. Melinda cogió a su pequeño y se lo llevó a dormir con ella. David pasó una horrible experiencia, fue tal trauma que ha tenido aquella noche que ya nada puede ser lo mismo para él, sobre todo cuando escuchó una voz diciéndole: no apagues las luces. Han pasado 22 años y David ya vive solo en su propia casa. Estudia en la universidad, tiene un trabajo para pagárselo y tiene una novia de nombre Rosa. Parece que vive como una persona normal, pero como ya hemos dicho antes, desde aquella noche no ha sido lo mismo para él. Siempre que va a dormir, cierra la puerta de su habitación con llave y deja la luz encendida toda la noche. Aún tenía miedo de la oscuridad. Una noche, David se había quedado dormido profundamente con la luz prendida como siempre. Todo estaba bien, hasta que se fundió la bombilla. David se dio cuenta de ello y rápidamente sacó del cajón de su mesilla una linterna y la encendió. Enfocó por todos lados de la habitación buscando si había algo extraño en el lugar. No había nada. David buscó en la estantería un libro de cuentos que su madre le leía cuando era pequeño. Lo abrió y cogió un cuchillo que tenía guardado siempre dentro del libro. Junto con la linterna y el cuchillo en mano, se dirigió a la puerta de su cuarto. Tenía miedo, tanto que estaba temblando. Acercó su mano lentamente al pomo de la puerta, la giró con suavidad y se quedó quieto sin abrirla. No se atrevía a abrir la puerta. Ese ser podía estar ahí y en cualquier momento acabar con él, pensó David. Aún así, David sujetó el cuchillo con fuerza en posición de ataque y abrió la puerta lentamente. Nada. No había absolutamente nada. David suspiró de alivio. Comenzó a caminar en dirección al almacén. Se escuchaban sus pasos en toda la casa.
La madera crujía con cada paso que daba. Una vez en el almacén, prendió la luz, pero la luz no se hizo. David cayó en la cuenta de que el problema eran los plomos, así que se dirigió a ellos. Unos minutos después, David volvió a colocar los plomos como estaban. Se dirigía a su cuarto escuchando sus pasos. Sus propios pasos. David no estaba caminando en ningún momento. Escuchó voces en las tinieblas diciendo: "No apagues las luces". David empezó a correr en dirección a su habitación. Corría huyendo pensando que aquel ser había vuelto a por él. Llegó al pasillo y vio a lo lejos la luz de su habitación. Cuando empezó a correr, David tenía la sensación de que no avanzaba nada. David miró detrás suya y observó a aquel ser que apareció cuando él era niño y se acercaba lentamente a él. Cada vez corría más rápido para poder moverse y escapar de él. Era inútil, no podía moverse de aquel sitio y la sombra de ojos rojos se acercaba más y más. David no tuvo más remedio que apretar el cuchillo y darse la vuelta para enfrentarle. En ese momento, al darse la vuelta, se encontró con la figura frente a él y... una pesadilla. Solo ha sido una pesadilla. David se encontraba sentado en su cama, sudando por aquel sueño y con la luz encendida. Echó su cuerpo para atrás, apoyó su cabeza en la pared y suspiró. Se sintió tranquilo. Miró a la puerta del cuarto e hizo un recorrido por las 4 paredes hasta llegar a su mesilla. Y ver a aquel ser al lado de la lámpara mirándole. David quedó inmóvil del pánico que le causó. Aquel ser le dijo: "No apagues las luces". Antes de que David gritase, aquella cosa dejó totalmente a oscuras el lugar. 16 de abril del 2015. Nombre: David Harber. Edad: 22. Género: varón. Estado: desaparecido.